Muy bien, muchachitos. Muy bien. Vamos a ver entonces, como te decía, el tema de estática el día de hoy. Ya vamos a ver lo que es el tema de estática. Y corresponde pues al estudio de las fuerzas. Ya, entonces vamos a identificar qué es una fuerza. Una fuerza en sí, ¿cómo estábamos? Buenos días, buenos días. Una fuerza en sí, definición exacta, podríamos, una definición física, matemática, no es que podamos decir que tenga. Pero lo que sí tenemos es la idea de fuerza, ¿no? Nosotros hemos golpeado, hemos colisionado, chocado con algún objeto alguna vez, hemos movido algún cuerpo alguna vez, entonces tenemos esa idea de qué efectos producen las fuerzas o cómo se producen las fuerzas, ¿no? Entonces, jovencitos, jovencitas, nosotros vamos a ver cómo aparecen esas fuerzas y en qué se miden. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué son las fuerzas? Las fuerzas en sí, jóvenes, es la interacción, ¿ya? La interacción entre dos cuerpos. Cuando dos cuerpos interaccionan entre ellos, ¿sí? Cuando dos cuerpos tienen una relación, tienen un efecto uno sobre el otro, le vamos a llamar interacción, ¿no? Acción entre ellos, ¿no? Interacción. Profe, entonces, acá vemos, por ejemplo, un boxeador golpeando un saco de box, y en este caso, el boxeador le aplica una fuerza al saco, ¿no? Esta es la fuerza que el boxeador le aplica al saco. Y el saco le aplica una fuerza al guante del boxeador, ¿no? Al puño del boxeador. Entonces, fíjate el orden de lo que dice acá, ¿no? Saco sobre el guante. Y aquí dice guante sobre el saco, ¿no? Está al revés, porque va en direcciones opuestas. Los dos accionan al otro. Los dos interaccionan con el otro. ¿Me dejo entender hasta ahí más o menos? ¿Sí? Entonces, profesor, las fuerzas aparecen por la interacción entre dos cuerpos. ¿Y cómo se mide la fuerza? La fuerza se mide en el sistema internacional, se va a medir en Newton. ¿Ya? En Newton. En Newton. Y aquí una acotación, Newton se escribe con minúscula, ¿ya? El nombre común de la... con minúscula, el símbolo sí es con mayúscula, ¿ya? Hay una pequeña corrección. Muy bien. Sigamos, 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 sigamos. Vamos a ver entonces, jóvenes, cómo funciona esto de acá. Entonces, como resultado de la acción mutua, acción entre los dos, aparecen las fuerzas de acción y reacción. Y eso de ahí podemos llamarlo, pues, la tercera ley de Newton, ¿ya? Entonces, ¿qué características tiene estas fuerzas de acción y reacción? Tiene varias características, ¿ya? Tiene varias características. Pero vamos a ver todas y vamos a enfatizar en la última, que es la que los alumnos generalmente dejan de lado, porque tienen el problema de creer que las fuerzas de acción y reacción actúan en el mismo cuerpo. Entonces tienen de repente ya esa idea plasmada en la cabeza. Y a veces vienen preguntas en el examen de admisión, preguntas teóricas, la pregunta típica de un cuerpo en reposo, y te preguntan, por ejemplo, si dos fuerzas son acción y reacción en el mismo cuerpo. Vamos a aprender eso de ahí y espero que te quede bien claro. Entonces vamos con la primera parte. Siempre surgen en parejas, ¿no? Acción y reacción, de a dos, como ayer veíamos muchas parejas. ¿Qué más? Actúan sobre una misma línea de acción, ¿no? Una misma línea de acción, una misma dirección, podríamos decir.
presentan el mismo valor, ¿ya? Presentan el mismo valor, son del mismo tamaño. Si esta vale 80 newtons, esta también va a valer 80 newtons, ¿ya? Y tienen direcciones o sentidos opuestos, ¿no? Un poquito más específico. Tienen sentidos opuestos. Uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha. Uno hacia arriba, otro hacia abajo, ¿no? Acción y reacción. Pero acá viene la parte más importante, que nos dicen que actúan en cuerpos diferentes, por lo que producen efectos diferentes, por lo que no se anulan entre ellas, ¿ya? No podemos decir que eso de ahí, por ejemplo, ¿a qué me refería con el ejemplo que te estaba diciendo? Vamos a verlo rapidito. Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a graficar rápidamente un bloque en una superficie plana. Y vamos a adelantarnos a lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a graficar sus dos fuerzas. La fuerza de atracción gravitatoria o peso y la fuerza normal. Pregunta. Esas dos fuerzas son acción y reacción. ¿Verdadero o falso? Esas dos fuerzas son acción y reacción. ¿Verdadero o falso? Muy bien, Ronaldo. Muy bien. Muy bien, ahí he visto una respuesta correcta. Y algunas que me están diciendo que es verdadero. Muy bien, Nayeli. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. La mayoría, solamente 2 personas de los que me han respondido me han dicho que es falso. Los demás me han dicho que es verdadero. Entonces, la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque todavía no está quedando clara la idea de la última parte. ¿Qué dice aquí la primera línea? Actúan sobre cuerpos diferentes. ¿Estas fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes? ¿O las dos están actuando sobre el bloque? Claro, las dos están actuando sobre el bloque. Entonces, no estamos viendo cuerpos diferentes. Eso no es acción y reacción. Profe, entonces, de esas dos fuerzas, ¿cuál es su acción y reacción? Vamos a separar las ideas. Si nosotros separamos el diagrama, ¿no? El diagrama, voy a borrar el suelo. Ahí borré todo. Quería borrar solo el suelo, ya está. Y lo ponemos por acá. Esta es la superficie, lo que era el suelo. Profe, ¿el suelo le están aplicando una fuerza? Sí, el bloque le está aplicando una fuerza hacia abajo. De esta forma. Entonces, esta fuerza
si nosotros juntamos los diagramas, con esta fuerza son acción y reacción. Porque ¿cómo surgían la acción y la reacción? En primer ejemplo te dije, guante sobre saco y luego saco sobre guante. Profe, suelo sobre bloque, bloque sobre suelo. Estas dos son acción y reacción. Cuando las parejas son recíprocas, cuando la pareja es la misma, cuando la fuerza actúa en la misma pareja de cuerpos, eso es acción y reacción. Profe, esta fuerza es suelo sobre bloque y esta fuerza es tierra sobre bloque. La tierra atrae al bloque y esto es fuerza de gravedad. Entonces, no son acción y reacción. En primer lugar, porque actúan sobre el mismo cuerpo. En segundo lugar, para que quede más claro todavía, no es la misma pareja de cuerpos que están interaccionando. ¿Me dejo entender la idea o no? Confírmame, por favor, si se entiende qué es acción y reacción. Deben ser en cuerpos diferentes y debe ser la misma pareja en sentidos contrarios. Muy bien, perfecto. Sigamos entonces. Profe, y la primera y la segunda, eso lo vamos a ver en dinámica cuando corresponda. Vamos a aprender a graficar las diferentes fuerzas. ¿Ya? Entonces, se cumpliría si está el suelo. No, no cumpliría tampoco, porque son diferentes fuerzas. Una era la gravedad, tiene que ser la misma pareja, en sentidos contrarios. Esta era la normal y esta era la fuerza de gravedad. Y tú analiza qué cuerpos generan cada fuerza. La normal la genera el bloque con el suelo. Y la gravedad la genera la Tierra con el bloque. No son la misma pareja, tienen que ser la misma pareja. Bloque-suelo y el otro suelo-bloque. Sigamos. Me adelanté. Ahora, aunque no parezca, lo más importante es dibujar bien. Si tú no me dibujas bien las fuerzas que vamos a aprender, no vamos a poder trabajar correctamente los ejercicios. Porque la física se ayuda de todas las matemáticas. Y el día de hoy, la matemática principal, así como cuando hacemos análisis dimensional es el álgebra, hoy lo importante es la geometría. Y si tú no graficas bien, no vamos a tener buenos ángulos, no vamos a tener buenas ideas, no vamos a tener buenos ejercicios. Entonces, profesor, ¿cómo se grafica la fuerza de gravedad? Desde el centro de gravedad hacia abajo, vertical hacia abajo. ¿Ya? Centro de gravedad, vertical hacia abajo. Siempre la fuerza de gravedad. Tiene su fórmula, obviamente. Fuerza de gravedad es masa por aceleración de la gravedad. ¿Ya? Donde la unidad es el newton. ¿Ya? La masa se mide en kilogramos y la aceleración de la gravedad, metros por segundos al cuadrado. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Confírmame, por favor. Sigamos. ¿Cómo se grafica la fuerza de tensión? La fuerza de tensión se grafica sobre, sobre las cuerdas o cables, siempre haciendo un corte imaginario y empezando en este sentido.
del cuerpo hacia el corte. La flecha va en el corte. La punta de la flecha va en el corte. Inicia en el cuerpo, termina en el corte, si es que analizamos el bloque, por ejemplo. Si analizamos la polea, inicia en la polea, termina en el corte. La punta en el corte. Inicia en la polea, termina en el corte. Inicia en la polea, termina en el corte. Entonces, tengamos cuidado cómo aparecen las tensiones. Las tensiones aparecen de a dos. ¿Ya? Aparecen de a dos. Son fuerzas internas. Y hay que tener cuidado al momento de graficarlas. Y si tenemos que hacer varios diagramas de cuerpo libre, para entender la idea lo vamos a realizar. ¿Ya? Eso lo vamos a ver bien en los ejercicios. Porque a veces algunos colegas lo que hacen es simplemente graficar el corte y dejan que el alumno, a su imaginación, que recién está aprendiendo, sepa que se sobreentienda que las tensiones están ahí, ¿no? Entonces, normalmente hacen el corte y quieren que el alumno sobreentienda o asumen que ya sabe que esto de acá está presente. Entonces, nosotros lo vamos a graficar para hacerlo concreto para que lo veas, ¿ya? ¿Se entendió lo de las tensiones, jóvenes? ¿Sí? ¿Cómo se grafica? Del cuerpo hacia el corte. La parte final en el corte. Propiedad de la tensión. Propiedad de la tensión. En una misma cuerda, obviamente una cuerda ideal, las tensiones tienen la misma magnitud, o sea, el mismo valor. ¿Por qué hablo de cuerda ideal? Una cuerda ideal es que no tiene gravedad, no pesa la cuerda, y es lisa, no tiene rozamiento. No hay fuerzas al interior de repente de la polea, ¿no? A eso me refiero con cuerda ideal. Entonces las tensiones son iguales. Fíjate, T1, 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 toda esta cuerda, mira. Las 6 tensiones que aparecen en esa cuerda, todas valen T1, porque es la misma cuerda ideal. Las 2 tensiones que aparecen aquí, las dos son T2. ¿Te das cuenta o no? Acá hay un error, acá debería ser T2 o T3, ¿no? Porque acá, sí, mira, tenemos 2 diagramas. Hay 2 diagramas. Pero fíjate que todo esto es la misma cuerda. Entonces todas deben ser T1, ¿no? T1 aquí, T1 acá, T1 aquí. Correcto. T2 por acá, esta debería ser T3, ¿ya? Esta debería ser T3. Muy bien, vamos entonces con otra fuerza. Déjame cortar esto y ponerlo correctamente donde es. La fuerza elástica. La fuerza elástica, sí, vas a dibujarla siempre acordándote de la X o el X. Profe, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que quiere hacer siempre un X o una X? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que anhela cuando te busca? Cuando te sigue llamando, ¿qué es lo que desea contigo? Volver, regresar, claro que sí, ¿no? Desea volver contigo, ¿no? Te está molestando, ¿no? Entonces, la fuerza elástica es parecida, ¿no? Tiene esa alma de X
¿no? De ex molesto o molesta, que quiere volver. Entonces, si el resorte está estirado, como en este caso, la fuerza elástica quiere que el resorte vuelva a como dé lugar, que vuelva a su estado original, que regrese a sus momentos felices. Y entonces apunta en sentido contrario el estiramiento. En cambio, si el resorte está comprimido, la fuerza elástica quiere que regrese a su estado natural y apunta en sentido contrario. ¿Te das cuenta? Si tú comprimes, entonces las fuerzas elásticas son hacia afuera. También aparecen dos, ¿no? Una sobre la mano, por ejemplo, y la otra sobre la superficie de arriba. En este caso son hacia afuera, porque está comprimido. Si está comprimido, las fuerzas es al revés, hacia afuera. Y si está estirado, las fuerzas elásticas son al revés, hacia adentro, hacia el centro. ¿Ya? Dependiendo de qué analices, ¿no? Puedes analizar de repente un bloque acá, la mano acá, depende de lo que tú quieras analizar. Adentro o de fuera, como la ex. Y como es tu ex y terminaron de repente mal, es porque tenía una fuerza, una, una relación tóxica. La ley de Hooke es una relación tóxica. ¿Entre quiénes, profesor? La fórmula me dice que la fuerza elástica es la constante de rigidez, constante de elasticidad, depende de del material y la longitud. No es lo mismo, por ejemplo, un resorte de tu lapicero retráctil que el resorte de un amortiguador de un auto. Tienen distinta constante de rigidez. Uno debe ser más rígido que el otro. Eso te lo deben dar. Esos son valores de cada elemento. Y X. ¿Quién es X? X es la deformación del resorte. Deformación del resorte. No estoy hablando de ti. Deformación del resorte. O sea, ¿cuánto cambia la longitud original? Profesor, si mi longitud original, vamos a decir que era 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros es tu longitud original. Y lo estiramos hasta 25. La pregunta es, ¿cuánto vale la deformación? Te escucho, te leo, te siento. ¿Cuánto vale la deformación? Cinco, muy bien. Y si en cambio lo comprimimos de repente hasta 17, ¿cuánto vale la deformación? 3. Muy bien, Stephanie, claro que sí. Entonces, esos valores de cambio son las, ¿cómo se llama? Las deformaciones. Ya, esos valores de cambio son las deformaciones. Entonces, jovencitos, jovencitas, ¿qué hacemos aquí? Trabajamos, operamos. Y hacemos lo siguiente. Te decía que era una relación tóxica. ¿Entre quiénes, profe? Entre K y X. Donde K domina la relación, se impone, es una opresora, un opresor, y X es un sumiso, un pisado. Si K le dice Newton por metros, X debe estar en metros. En cambio, si K le dice voy a estar en Newton por centímetros, X debe estar en centímetros. K manda, X obedece. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? ¿Se entiende?
Listo. Que quede claro, por favor. K manda, X obedece. K dice Newton por metro, X en metros. K dice Newton por centímetros, X en centímetros. A menos que vayamos a energía, eso ya es otra cosa. Vamos a ver algunas propiedades de la elasticidad. Ah, me estaba saltando una partecita. La fuerza y la deformación son directamente proporcionales. Si hay más deformación, va a haber más fuerza, obviamente, ¿no? Muy bien. ¿Cómo pasamos la constante de Newton por metro a Newton por centímetro? Debemos multiplicar o dividir entre 100, ¿no? De Newton por centímetro a Newton por metro, multiplicamos por 100. Si es que lo deseas pasar, ¿no? De Newton por metro a Newton por centímetro, lo divides entre 100. Y si tienes un mismo resorte que lo partes o lo haces más grande, la constante es inversamente proporcional a la longitud. Mientras más corto, el cuerpo se hace más rígido. Ya su valor cambia. Entonces, si yo lo divido a la mitad, la longitud, entonces la constante de rigidez se va al doble. Ya, tengamos en cuenta eso de ahí. Es como cuando tienes un resorte muy largo. Es medio, pues, hasta es medio inestable, ¿no? Se mueve como ese resorte de repente con el que jugabas, pues, no, eso no es un resorte, ¿no? Eso es ese de arco iris que se movía. No, eso no es un resorte en realidad. Bueno, casi sí, ¿no? Pero si tienes un resorte muy largo, ¿no? Se dobla, es medio inestable, se va aquí y para allá. En cambio, si es más cortito, es más estable, más rígido. Pero sigamos, vamos ya con otra fuerza. Vamos con la fuerza de reacción, que vamos a ver que son dos ideas, dos fuerzas en la superficie. Esto es reacción de la superficie, pero de dos cuerpos en contacto. ¿Por qué hacemos énfasis en eso? Porque a veces el alumno piensa que es solamente cuerpo con una superficie plana, ¿no? Con un piso, una pared, un plano inclinado. No, no necesariamente. Esa fuerza de reacción aparece de repente entre dos cuerpos. Los dos tienen superficies y aparece la fuerza de reacción. Entonces, si analizamos esto, la reacción aparece en dos partes. La reacción normal y el rozamiento. Las dos fuerzas juntas deben actuar y formar la fuerza de reacción. De repente esto es nuevo para ti porque a ti te habían enseñado las fuerzas por separado, o confundías la reacción con la normal y pensabas que era lo mismo. No son lo mismo, ¿ya? ¿Por qué se confunden? Se confunden por esta parte de acá. Porque cuando el cuerpo o la superficie son lisas, entonces ya no hay rugosidad y ya no aparece la fuerza de rozamiento. Al no aparecer la fuerza de rozamiento, la normal se queda solita. Y al quedarse sola, se hace entonces en su totalidad la reacción que aparece únicamente. Entonces, la normal y la reacción de la superficie se confunden cuando las superficies son lisas. ¿Podríamos decir que es la misma idea? De repente sí, pero siempre y cuando sea liso. Si es rugoso, la reacción se divide en dos partes.
La normal, ya me adelanté, lo puse en otro lado. La normal, que es perpendicular, y la reacción del rozamiento. Entonces, ¿cómo se grafican estas dos componentes? La normal viene de su nombre. ¿Qué significa normal? Normal en física se usa para determinar. La normal significa perpendicular. Cuando tú leas la palabra normal en física, significa que es algo perpendicular, que forma 90 grados. Como la aceleración normal, que forma 90 grados con la trayectoria. O también llamada aceleración centrípeta. En este caso, la reacción normal forma 90 grados con las superficies en contacto. Acá tengo superficies 90 grados, superficies 90 grados. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Se entendió la idea de la reacción y de la normal? ¿O te confundiste? Háblame para dejarte claras las cosas. ¿Alguien se confundió? ¿Alguien quiere que repita esa parte? Muy bien, repetimos rápidamente. Cuando tú leas en tu ejercicio, haya la reacción normal, o perdón, repito, rebobinando. Cuando tú leas en tu ejercicio, haya la reacción a secas de la superficie, se refiere a la fuerza que está compuesta por la normal y el rozamiento. La reacción de la superficie tiene dos partes, la normal y el rozamiento. Las dos se suman y me dan la reacción de la superficie. Pero el alumno confunde la reacción con la normal, porque generalmente los casos en los ejercicios son con superficies lisas, casi todo, la mayoría, podríamos decir el 80-85%. Entonces la reacción total se confunde con la normal, pero no son lo mismo. Es como que tú me digas energía mecánica, que vale 30 joules, con un cuerpo que solo tiene velocidad, o sea, solo tiene energía cinética. Y toda su energía cinética también vale 30 joules. Energía cinética y la mecánica no es la misma idea, pero en un caso particular podrían igualarse. Eso es lo que está sucediendo aquí. Cuando la superficie es lisa, la reacción de la superficie con la normal es iguales en cantidad, dirección y sentido, pero no son la misma idea, no son el mismo concepto, no son la misma fuerza. ¿Se entendió? Listo. Entonces, quiero ir a la parte de este diagrama traslación. Esto, voy a saltearme esto un ratito y vamos a ir a esto. Ya que hemos visto la normal, vamos a ver la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento aparece cuando hay rugosidad, cuando hay imperfecciones en las superficies. Es paralela y se opone al deslizamiento de los cuerpos. No estoy, ojo que no estoy diciendo movimiento. No digo movimiento. Un cuerpo puede moverse hacia un lado. A ver, ¿a qué me refiero? Para que sepas graficar bien, porque tengamos cuidado cómo se grafica. Lo importante es graficar bien. La fuerza de rozamiento se opone al deslizamiento.
no al movimiento. Veamos. Aquí de repente la idea se puede confundir porque es lo que generalmente te enseñan. El cuerpo se mueve en este sentido hacia la derecha. ¿Cierto o no? O sea que su deslizamiento, el deslizamiento del cuerpo en negrito, con respecto a la superficie es hacia allá, ¿cierto o no? Se desliza hacia allá. Pero, ¿hacia dónde es la fuerza de rozamiento? En sentido contrario, hacia allá. En este caso, el deslizamiento coincide con el movimiento. Entonces, el rozamiento es contrario al movimiento y al deslizamiento. Pero, ¿qué pasa si yo te complico el gráfico, como generalmente pasan en los ejercicios, y te pongo un bloque encima? Y entre los bloques hay rugosidad. O sea que se mueven juntos. O sea que el movimiento del azul también es hacia la derecha. Pero el deslizamiento del bloque azul con el bloque negro, si fuera, por ejemplo, una superficie jabonosa, una superficie de hielo, ¿hacia dónde, si esto avanza hacia allá, hacia dónde resbalaría el bloque de arriba? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Hacia dónde resbala? ¿Hacia dónde desliza? El bloque de arriba. Te escucho, te leo, te siento. Háblame. ¿Hacia dónde desliza el bloque de arriba? ¿Izquierda o derecha? Hacia la izquierda, ¿te das cuenta o no? Hacia atrás, podríamos decir. Entonces, mira que se mueve hacia la derecha, pero el deslizamiento es hacia la izquierda. Entonces tú tienes que enfocarte en debes imaginarte como si fueran dos jabones mojados o dos pedazos de hielo y hacia dónde desliza el cuerpo. Entonces, profesor, ¿cómo grafico el rozamiento del bloque de arriba? Si su deslizamiento es hacia la izquierda, su rozamiento es contrario al deslizamiento a la derecha. ¿Se entendió? El rozamiento se grafica contrario al deslizamiento. ¿Se entiende? Cuidado con los ejercicios de bloque sobre bloque. Cuidado con graficar esos rozamientos. Muy bien. ¿Qué fórmula tiene el rozamiento? Constante o coeficiente de rozamiento por la normal. Y fíjate que aquí está enfatizado lo que te acabo de decir. Tenemos rozamiento normal y las dos se suman en la R. ¿Qué era la R? Reacción de la superficie. Como forman 90 grados, se suman en un Pitágoras. Rozamiento al cuadrado más normal al cuadrado dentro de una raíz cuadrada. Y eso es la reacción total de la superficie. Y aparecen dos tipos de rozamientos, y esto se entiende rapidito. El rozamiento estático, cuando las superficies no deslizan todavía, o sea, están teniendo fuerzas internas o el intento de hacerlo deslizar y no desliza, como por ejemplo el caso anterior. Profesor, mira, veamos, en el caso anterior tenemos los dos rozamientos. Los dos rozamientos tenemos en el caso anterior. Vamos a regresar el gráfico, a ver si aparece. No aparece. Ahí está. Los dos rozamientos. Vamos a graficarlos. El rozamiento del bloque azul es un rozamiento estático. Porque el azul con el negro no desliza. Es como si estuvieran pegados. En cambio, el rozamiento de abajo es un rozamiento cinético.
Porque el suelo con el bloque negro desliza, se mueven, cambian sus posiciones de las superficies. Entonces, esa es la diferencia entre el cinético y el estático. El estático no hay deslizamiento, pero está ahí la fuerza, generalmente generando un equilibrio. Y tenemos la fuerza de rozamiento cinético, donde ya deslizan las superficies. Entonces, esto es el estático, donde no está deslizando. Ese es el cinético, que es lo mismo, donde ya está deslizando. Y el estático es mayor que el cinético. ¿Se entendió la diferencia entre estático y cinético? Estático no desliza, está a punto de, y el cinético ya desliza. Algo más te iba a decir, se me fue la idea. Algo más te iba a comentar justamente del rozamiento. Ah, te iba a poner ejemplos, a ver si me entendiste. Y te iba a complicar un poquito la vida, a ver. Vamos a imaginar, no, vamos a regresar esto. Acá había una imagen, listo, acá está. Cuando el auto derrapa y sale el humito, cuando el auto derrapa, ¿es un rozamiento estático o cinético? ¿Estático o cinético? Cinético, muy bien. Cuando el auto derrapa, es cinético. ¿Por qué? Porque la rueda está deslizándose sin girar sobre la superficie. Pero cuando el auto avanza normalmente y la rueda está girando la ruedita, ¿eso es un rozamiento estático o cinético? Muy bien, Stephanie, muy bien. Muy bien, cielo, claro que sí. Muy bien, todos correctamente hasta ahorita. Me alegra que me hayan entendido la idea. Eso es un rozamiento estático. ¿Por qué? Porque las superficies no están deslizando, simplemente están pegándose y la que se mueve es la rueda. Entonces hay que separar la idea de movimiento con deslizamiento. Un cuerpo puede moverse y tener rozamiento estático a la vez. Este caso es el rozamiento estático. Cuando tú caminas, es rozamiento estático, porque la suela de tu zapato no resbala con el suelo, está pegada instantáneamente, por un tiempo muy pequeño, pero no se mueven las superficies entre ellas. Simplemente se pegan y avanzas. Tú presionas y el rozamiento te hace avanzar. Eso es rozamiento estático. Pero si tú estás caminando y te resbalas, ese es rozamiento cinético porque tu zapatilla o sandalia o zapato derrapó o deslizó en la superficie. Como Michael Jackson, ¿no? Ese sería rozamiento cinético. Muy bien, vamos a la última parte que es el equilibrio de traslación y el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es una idea sencilla que es el gráfico de ¿qué? De todas las fuerzas externas sobre un bloque o sistema. Las fuerzas externas, todas las graficamos bonito, reacción, gravedad, reacción 2. Acá, en este bloque, gravedad, tensión, reacción. Aquí en esta esfera, tensión y gravedad. Entonces, todas las fuerzas que hemos aprendido a graficar, las graficamos en el mismo bloque, o cuerpo, o sistema, y generamos nuestro diagrama de cuerpo libre.
En un sistema, analizamos pues el sistema de las dos masas, gravedad del sistema, a veces se puede separar para analizar matemáticamente y tenemos las tensiones externas. Fíjate que aquí no estamos tomando ninguna tensión interna, porque es parte del sistema. Es como que tú, persona, grafiques la fuerza de gravedad. Tú graficas tu fuerza de gravedad como una sola, no graficas la gravedad de tu cabeza, la gravedad de tu bracito, de tu otro bracito, no graficas parte por parte. Esas son fuerzas internas. No graficas la fuerza que hay dentro en tu articulación entre tu hombro y tu tronco, ¿no? Tu brazo y tu tronco, hay una fuerza que sostiene tu brazo. No graficamos esa fuerza interna. Lo mismo acá. Es un sistema, entonces las fuerzas internas no se grafican, solamente las externas. ¿Ya? Solamente las externas. Profe, equilibrio de traslación. Lo importante es esto. Vamos a ver. Profesor, el equilibrio estático es cuando el cuerpo está en reposo. Y el equilibrio cinético es cuando el cuerpo está con MRU. Oye, profe, un cuerpo que se mueve, ¿puede ser en equilibrio? Sí, cuando va con MRU. Por ejemplo, cuando tú eras el impostor que matabas a todos en la nave espacial, te espectoraban y salías volando, ¿cierto o no? Que generalmente eres el rojo, ¿cierto? Y salías con MRU en el espacio, porque estabas en equilibrio. ¿Me dejo entender o no? El MRU es un equilibrio cinético. Y en los dos se cumple la primera condición de equilibrio. Esto es la condición de equilibrio, esto. Y esto es una consecuencia. ¿Ya? Profe, ¿qué es la primera condición de equilibrio? Que la suma de las fuerzas debe ser igual a cero. La suma de las fuerzas debe ser igual a cero. Entonces, nosotros podemos recordar, si yo tengo 10 hacia arriba y tengo 8 hacia abajo sobre un mismo cuerpo, y yo sumo estos dos vectores, ¿cuánto es la fuerza resultante? ¿Cuánto es la fuerza resultante entre esos dos vectores? 2. Muy bien, Nayeli. Muy bien, Selene. La fuerza resultante es 2. Profe, pero yo no quiero que me salga 2. Yo quiero que me salga 0. ¿Qué debo hacer ahí para que la fuerza resultante me dé 0? Debo cambiar uno. Voy a cambiar el de abajo y voy a ponerle 10. Entonces, en este caso, ¿cuánto es la suma de esos dos vectores? Ahí sí ya la suma es 0. ¿Te das cuenta o no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la primera condición de equilibrio? Que la cantidad total que va hacia arriba debe ser igual a la cantidad total que va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, que quede clara la diferencia y la idea general. La suma es 0. Como consecuencia, los sentidos opuestos deben tener el mismo valor para que la suma sea 0, para que se anulen.
A veces el alumno piensa que la condición de equilibrio es esto, que dos fuerzas opuestas sean iguales. No, la suma es cero, porque no siempre vamos a tener fuerzas opuestas. Este es un caso particular, que generalmente lo vemos en los siguientes de aquí. Cuando tenemos dos, las fuerzas deben ser colineales, en la misma línea. Cuando tenemos tres o más, las fuerzas deben ser paralelas y cumplirse que todas las que van hacia arriba son iguales a las que van hacia abajo. O todas las que van hacia la izquierda deben sumar lo mismo que las que van hacia la derecha. Pero en el último caso, ya no hay opuestos. Ya no hay arriba abajo. Ya no hay izquierda derecha. Entonces yo tengo dos caminos. O fuerzo el arriba, abajo, izquierda, derecha con la descomposición vectorial, descompongo la tensión, descompongo la reacción normal, perdón, la reacción R, y ya tengo todo en vertical, ¿no? Todo en vertical. Ay, rayos. Todo en vertical o todo en horizontal. Y puedo aplicar lo anterior. Pero también, si no, puedo aplicar la idea del polígono, en donde hago el triángulo de fuerzas consecutivos, vectores formando el tutá, uno detrás del otro, cabeza con cola, y es el famoso triángulo de fuerzas, donde el 90% de los casos vamos a trabajar con triángulos notables. En el 9% de los casos vamos a trabajar con triángulos equiláteros, son muy poquitos casi los ejercicios. Y en el 1% de los casos, triángulos isósceles. Y estos son muy complejos, hay que aplicarle demasiada geometría a los isósceles. Entonces, en el 90% de los casos, trabajaremos con triángulos notables. Hay que acordarnos de 37-53, 45-45 y todos los triángulos que hemos aprendido en geometría y trigonometría. ¿Se entendió la idea, jóvenes, teórica? ¿Se entendió o no se entendió todos los conceptos que he intentado enseñarte el día de hoy? Confírmame, por favor, si está claro para todos y todas. Con esto hemos culminado la parte de la teoría, ¿no? ¿Se entendió? Muy bien, perfecto. Esto ya lo expliqué. Vamos con el ejercicio número 1. A ver, veamos. Dice, el resorte está comprimido 20 centímetros. La reacción de la superficie sobre la esfera es 20 newtons. ¿Cuál es la masa de la esfera si la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado y la constante K, 5 por 10 al cubo, dice, ¿no? No veo bien. Sí, 5 por 10 al cubo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué es lo que te dije que deberías aprender bien bonito? A graficar, pues, a dibujar. Vamos a graficar bien esto de aquí. Vamos a graficar el diagrama de cuerpo libre. Te recomiendo que no lo hagas. Bueno, en el examen sí lo vas a tener que hacer en el mismo gráfico. Pero por ahora vamos a hacerlo separado porque tenemos espacio, ¿no? Tienes tus herramientas para estudiar y tenemos tiempo. En el examen ya cuando tengas bastante práctica lo haces en el mismo gráfico. Bueno, entonces tenemos primero la fuerza de gravedad hacia abajo, Fg. Fg, voy a ponerle de frente a su fórmula, masa por gravedad. Luego tenemos la reacción, ojo que estoy hablando solo de la esfera, la reacción de la superficie. La superficie está sosteniendo o aplicando una fuerza a la esfera hacia abajo.
Entonces la reacción de la superficie, ¿no? Como la superficie es lisa, es esa cantidad. Y me dice que vale 200 newtons. Y ahora viene acá la fuerza que nos falta. La fuerza elástica. ¿Cómo era la fuerza elástica? Como la X. Si este resorte está comprimido, aplastado, la fuerza elástica, ¿cómo debe ser? Quiere que regrese el resorte. Si está comprimido, el resorte quiere regresar. Entonces las fuerzas son hacia afuera o hacia adentro del resorte. ¿Cómo son las fuerzas elásticas? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Caso 1 o caso 2? ¿Caso 1 o caso 2? ¿Quién más? Tenemos dudas ahí todavía. Veo ideas 50-50. Ya no, ya son 80-30. Y entonces vamos a reforzar esta cosita de acá. Es el caso 2, jóvenes. Quiere volver, quiere regresar. Este resorte está aplastado. ¿Qué es lo contrario a aplastarse? O comprimirse. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario a comprimirse o aplastarse? ¿Qué es lo contrario? Antónimos. Estirarse. El resorte quiere estirarse. Entonces, la respuesta era que la fuerza es hacia afuera. Y si la fuerza es hacia afuera, entonces la fuerza elástica sobre la esfera es hacia arriba. Ya tengamos cuidado con eso. Por eso te dije al inicio de la clase de hoy, vamos a aprender a dibujar. Lo importante es dibujar. Si no graficamos bien, tenemos los problemas en la resolución. Entonces la fuerza elástica igual a K por X. Fuerza elástica igual a K por X. Y acá vienen también los problemas. Cuidado con K. K está en newton por metro. ¿Y tú qué me dijiste, profesor? Que K manda y X obedece. Si está comprimido 20 centímetros, entonces debemos cambiar eso de ahí. X es 20 centímetros. Pero, ¿cómo lo paso a metros? ¿Entre cuánto lo divido? Entre 100. Saco 20 arriba y abajo. Me queda un quinto. De metro. Entonces, yo debo trabajar no con 20 centímetros, sino con un quinto. ¿Ya? X vale un quinto. Entonces reemplazamos. Tendré fuerza elástica es igual a 5 por 10, ¿la cuánto? Al cubo, ¿no? Al cubo dice ahí, ¿no? Sí, ya lo estiré otra vez. Que sería 5000 multiplicado por un quinto. Cinco mil multiplicado por un quinto. ¿Cuánto vale entonces la fuerza elástica? La fuerza elástica es igual entonces a 1000 newtons. Luego aplicamos
esto de acá. Todo lo que va hacia arriba, o la suma de lo que va hacia arriba es igual a la suma de lo que va hacia abajo. Y decimos, profe, ¿quiénes van hacia arriba? La fuerza elástica. ¿Quiénes van hacia abajo? La reacción más la fuerza de gravedad. Entonces la fuerza elástica vale 1000. Es igual a la reacción que vale 200 más la fuerza de gravedad. El 200 pasa a restar y la fuerza de gravedad vale 800 newtons. Entonces, reemplazamos aquí y decimos para acabar 800 es igual a la masa por la gravedad que vale 10, el 10 pasa a dividir, la masa vale 80 kilogramos. 80 kilogramos. ¿Se entendió o no se entendió, jovencitos, jovencitas? Confírmame, por favor, si está claro para todos y todas. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien, sigamos. Ahora, ¿cuál era? Creo que era este. No, era este. Perdón. Vamos con esto de acá. El resorte está comprimido 5 centímetros. Hallar la reacción en el plano. A ver. Despejamos. Y acá sí voy a tener que ayudarme del gráfico. Vamos a hacerlo más grande, ¿ya? Voy a tener que hacerlo en el mismo gráfico porque tenemos el ángulo. Si lo saco del ángulo, vamos a complicarnos la vida. Diagrama de cuerpo libre. Sobre la esfera, solo la esfera. Esfera, nada más. El resorte está comprimido, la fuerza elástica hacia afuera, hacia allá, fuerza elástica. Ahí no, no se ve bien, ¿no? De repente es más larga, pero voy a hacerlo exactamente en la mitad. Fuerza elástica hacia afuera. Listo, fuerza elástica. K por X. ¿Qué más? La fuerza de gravedad hacia abajo. Fg. Masa por aceleración de la gravedad.
¿Qué más? La reacción de la superficie. Y acá te voy a pedir que tengas bastante cuidado. Mira, voy a redibujar esto para formar acá un triángulo. Y tú observes, por favor. Jóvenes y jovencitas. Diagrama de cuerpo libre completo. Triángulo de fuerzas. Haciendo el tuta a los vectores. Gravedad. Elástica. Reacción. Yo te pregunto, ¿qué ángulo forma la reacción con las superficies? ¿Qué ángulo forma la reacción con las superficies? Vamos, ya te enseñé a graficar, vamos. 90 grados. La reacción con las superficies de contacto. 90 grados. Entonces, ahora sí puedes responderme, lo que de repente te confundiste, ¿cuánto vale este ángulo de acá? 60 grados por geometría, por supuesto que sí. Eso de ahí vale 60 grados. Entonces, este ángulo, con este ángulo, ¿son congruentes o no? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Muy bien. Entonces ya tengo el angulito de acá que vale 60. ¿Ves la importancia de la geometría? Cuidado, por favor. Geometría aquí, mira, algo básico nada más de geometría, lo trasladé a mi gráfico principal del triángulo de fuerzas. Entonces ya podemos completar que eso es 90, arriba vale 30, y trabajarlo como si fuera un ejercicio de geometría. ¿Cuáles son los valores? Aquí vale K, aquí vale K, 2K, perdón, y ¿qué más? Aquí vale K raíz de 3, ¿cierto? Aquí vale K raíz de 3, pero no me interesa. Ah, pero voy a ponerle otros valores, ¿ya? Aquí vale A, aquí vale 2A. ¿Por qué le estoy poniendo A? Porque, para que no se confunda con el K de aquí arriba, ¿ya? Aquí vale A raíz de 3. Triángulo de 30 y 60, por supuesto. Entonces, profe, voy a hallar la fuerza elástica. K en centímetros, mira, fíjate, K en centímetros, distancia de formación en centímetros, ahí no hay que hacer ningún cambio. Simplemente reemplazar. Fuerza elástica es igual a 200 por 5. 200 por 5 vale 1000 newtons. Eso lo pasamos al gráfico. Esto es horizontal. Este es mi horizontal. Entonces A vale 1000. ¿Y qué es lo que yo quiero? Lo que nosotros queremos es la reacción R. ¿Cuál es la reacción R? La oblicua, la diagonal, la inclinada. La inclinada es 2A. Entonces 2A es 2000. A vale 1000, 1000 por 2, 2000. Y se acabó. 2000. Clave casa. ¿Se entendió?
Confírmame, por favor, si está claro para todos y todas. Sigamos. ¿Dónde está mi material? Es este. Ahí dice 2, debería ser un valor, una variable, ¿ya? Ah, acá me está faltando otra cosita más. Otra cosita más que me estaba olvidando. Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Ley de Lamy, o teorema de Lamy. El teorema de Lamy está basado en la ley de senos de la trigonometría. Recuerda, la física se sirve, como estamos viendo, todos los ejercicios, esta vez con geometría, esta pequeña partecita con trigonometría. Si tú quieres analizar en un nodo, o sea, en una reunión de tres fuerzas, de tres cuerdas, vamos a graficar el encuentro de cuerdas, podemos aplicar lo siguiente. Vamos a tener tres tensiones, obviamente. Tensión 1, tensión 2, tensión 3. Vamos a ponerle sus nombres respectivos. Tensión 1, tensión 2, tensión 3. Y cada uno de ellos va a tener detrás, en la colita, un ángulo respectivo. Detrás de T1 es este ángulo. ¿Estamos conformes? Vamos a ponerle alfa. Ahí. Detrás de T2 tenemos este ángulo de acá. Vamos a ponerle beta. Detrás de T3 tenemos este ángulo de acá. Vamos a ponerle teta. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? El teorema de Lamy, ley de senos. Tensión 1 será proporcional al seno de alfa. Ahorita le ponemos los valores, ¿ya? O sea, la tensión 1, eso es. Ahorita le pongo las letras. Tensión 2 será proporcional al seno de beta. Tensión 3 será proporcional al seno de teta.
Tensión 1. Tensión 2. Tensión 3. Teorema de Lamy aplicado solamente para los nodos. Proviene de la ley de senos. Entonces, jóvenes, muy bien, Brenda. Entonces, jóvenes, jovencitos, jovencitas, aquí vamos a complicar, cambiar ese 2 no va ahí, esto no es un 2. Vamos a ponerle pues un ángulo, ¿ya? Vamos a ponerle, no sé. Vamos a ponerle gamma. No, pues yo sé alfa, beta y teta. Vamos a ponerle gamma. Vamos a ponerle phi. Entonces, jóvenes. Pero dice la medida del ángulo teta, ¿no? Entonces tengo que usar teta. Esto era teta. Entonces, profe, ¿qué hacemos acá? Los bloques tienen pesos iguales. Si hacemos el diagrama, vamos a cortar esto de aquí un ratito. Vamos a hacer un nuevo diagrama. Yo necesito que esto sea más grande, ¿ya? Vamos a cortar esto. Para que me entiendas, es lo que me interesa. Voy a hacer 3 diagramas para que lo veas bien, bien, bien entendible. Diagrama del bloque de la izquierda. Corte. Hacerlo con otro color. Corte. Gráfico. Tensión y fuerza de gravedad. El otro bloque. Corte. Rayos. Tensión y fuerza de gravedad. Profe, si los bloques tienen el mismo peso, o sea, a esto yo le puedo poner F. Y esto va a valer F para que logre el equilibrio. Esto va a valer F. Y esto va a valer F. En una misma cuerda, las tensiones son iguales. Esta cuerda y esta cuerda es una sola, se observa al ojo. Las tensiones son iguales. También vale F. Listo. Ponerlo por acá. En una misma cuerda, las tensiones son iguales. Acá se debe observar bien, que es la misma cuerda, las tensiones son iguales. Si acá yo tengo tensión F, acá también debo tener tensión F. ¡Listo! Y puedo completar con otra tensión que no la conozco, que le voy a poner T. Ahora me enfoco solo en el verde. Solo en el verde. Si las fuerzas son iguales,
Quiere decir que los ángulos que están detrás de ellas, ¿cómo son según esta ley? ¿Cómo son los ángulos? Si T1 y T2 son iguales, ¿cómo deben ser los ángulos alfa y beta? Iguales o suplementarios. Pero en este caso, no son suplementarios porque se nota en el gráfico. Son iguales. O sea que los ángulos detrás de F y F deben ser lo mismo. Detrás de esta F tengo teta más 74. Detrás de la otra F también debo tener teta más 54. Detrás de la otra F, que es esta, debo tener teta más 54. 74, perdón. Y ahora por geometría, seguimos con la geometría. Este ángulo de acá con el de arriba deben sumar 180. Acá tengo 106. ¿Se entendió por qué 106? Y ahora todo, la vuelta entera. ¿Cuánto es la vuelta entera? Geometría, háblame. ¿Cuánto deben sumar esos tres ángulos? 360 grados. Entonces sumo teta más 74 más otro teta más 54, 74, perdón, más 106 es igual a 360. 2 veces teta más 180 más 74, 254 igual 360. 2 teta pasa a restar el 254, por favor. ¿Cuánto sale? 360 menos 254. 106, ¿no? 106. ¿No? 106. Y ya salió teta, ¿no? El 2 pasa a dividir, teta vale 53 grados. Se acabó. Teta vale 53 grados. ¿Se entendió? Confírmame, por favor. Muy bien. Rapidito, vamos a darle uno más, ¿te parece? Rapidito nada más. Vamos a agrandar esto para trabajar en el mismo gráfico nomás. A ver. Diagrama de cuerpo libre. El peso de la barra es 40 newtons. Vamos a graficarlo. 40 newtons hacia abajo, en el medio. Allá la tensión de la cuerda hacia allá.
Sabiendo que la reacción en el punto A, sabiendo que esta es igual a la reacción en el punto A, hacia abajo, superficies lisas hacia allá. Entonces, si a esto le pongo F, eso también va a valer F. El peso de la barra 40 newtons. Y aquí vienen los problemas y más vale que temas. Nos vamos a ayudar de la descomposición para esto. Vamos a ayudarnos de la descomposición. Voy a graficar de nuevo para que veas lo que tenemos. Esto es normal, 90 grados. 90 grados. 37. Geometría. Yo quiero alfa. ¿Cuánto vale alfa? Ángulos entre paralelas. ¿Cuánto vale alfa? 53, claro que sí. Teorema de geometría. 37 más alfa igual 90. ¿Por qué me sale cuadradito? Igual 90 grados. Geometría. Entonces, jóvenes, alfa vale 53. Y ese alfa es este de acá, 53. Con lo cual, yo grafico ahora un triangulito. Seguimos con la geometría. Y digo, profe, 3, 4 y 5, ¿no? Esto es 53. Esto es 90. No, ¿qué estoy haciendo? Esto es 37, perdón. Y el otro es 90. Esto es 5K. Esto es 4K. Y esto es 3K. Horizontal con horizontal, o sea, esto vale 3K. Y esto vale 4K. Punto número 1. Izquierda es igual a derecha. Izquierda es igual a derecha. Entonces, ¿quién va a la izquierda? 3K. Es igual a la suma de lo que va a la derecha, F. F vale 3K. Ahora arriba igual a abajo.
Ahí me pasé uno. Arriba igual a abajo. ¿Quiénes van hacia arriba? 4K. ¿Quién va abajo? F más 40. Y reemplazamos 4K. F vale 3K. Más 40. K vale 40. ¿Qué me piden? La tensión en la cuerda. ¿Cuál es la tensión en la cuerda? Era F. Por lo tanto, F es 3K y ya salió. F es igual a 3K, igual a 3 por 40, 120 newtons. 120 newtons. ¿Se entendió o no? Muy bien, muchachitos. Aquí nos vamos a quedar. Ha sido un susto enseñarte hoy. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense bastante, ¿ya? ¿Por qué 3K? Ah, por esto. Izquierda igual derecha. Izquierda 3K, derecha F. No hay más. Entonces 3K y F son iguales. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Cuídense bastante, ¿ya? Hasta luego. Chao, chao. Gracias a ustedes por la atención.